Creo que estamos ya, Doc. Sí. Bueno, le damos la bienvenida al doctor Eric Castillo Boyán. El doctor Eric Castillo es cirujano dentista, máster en medicina oral, máster en tecnología educativa, doctorado en educación, el cual nos compartirá el tema de manejo de emergencia en el consultorio dental. Lo tengo con el doctor Eric, al cual les pido un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de empezar, quiero saber quiénes estuvieron en un encuentro que tuvimos allá, muy caluroso, en nuestro local anterior. Ahí ya había su gente, ¿no? Ya sus 2, 3, 4 personas. Ahí los recibimos con un gran calor humano, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ok. Vamos a ver si podemos apagar alguna de estas lucecitas. Y bueno, vamos a comentarles un poco. Yo aquí quiero ser extremadamente sincero con ustedes, completamente sincero con ustedes, en el sentido de que muchas veces el doctor maneja de muchas cosas, pero poco se maneja del manejo de urgencia. Y también pasa otra cosa. Gracias, doctor. El doctor puede ser muy hábil, puede conocer mucho acerca de la problemática del manejo de urgencia, pero cuando eso pasa, como a toda persona, puede atacarlo la ansiedad. La ansiedad lo ataca y eso hace que pues no piense de una manera adecuada. De esa manera, ustedes que están a la par del doctor pueden asesorarlo de una manera muy buena para poder tomar las decisiones. ¿Y qué más si ustedes contribuyen efectivamente a poder evitar una complicación significativa en la salud del paciente? Entonces, yo más o menos comentarles que yo he venido tocando estos temas desde hace ya algún tiempo. Si ustedes se pueden fijar acá, hablamos, bueno, no se ve en el puntero, desde el año 2012 tuve la oportunidad de dar capacitaciones a doctores sobre esta temática. Yo he tenido oportunidades también en el 2022 de dar de estas charlas. El año pasado en Masaya también tuvimos una charla que King nos apoyó para hablar sobre esta temática que mucho importa, ¿no? Al final, cuando atendemos a un paciente y ese se siente en el sillón y colocamos anestesia, con el solo hecho de colocar anestesia para hacer una endodoncia, para hacer una operatoria dental, hacer una extracción dental sencilla o compleja, desde ahí ya el paciente está sujeto a un riesgo. Así que cuando nosotros estamos en ese entorno, entonces tenemos que saber estar pendiente qué le pasa a nuestro paciente. Y si les pregunto, ¿irá a llover? ¿Qué creen? Si estamos en invierno y de repente de la nada se viene la gran lluvia, ¿qué será lo más conveniente cuando uno sale de su casa? Siempre llevar un paraguas, ¿no? Sea que no llueva o si llueve ya estoy preparado. Y esa es la clave, estar preparado. ¿Cuánto está o qué tan preparado está el equipo de trabajo del consultorio para atender una urgencia? Es lo que vamos a ver y cómo la podemos manejar. Aquí tenemos cuáles son las complicaciones asociadas a la labor odontológica más comunes que se pueden dar. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Tenemos desde un simple desmayo, tenemos un evento cardíaco como un infarto, un arresto cardíaco, incluso un cuadro hipertensivo. Podemos tener personas que tienen mareos, dolor abdominal, una complicación diabética, pacientes que tienen algún daño ilíaco por algún tipo de fármaco, algún problema respiratorio de ansiedad y así sucesivamente. ¿Cuáles son las que vamos a tratar nosotros de enfatizarnos? En las más comunes que aparecen en la consulta odontológica. ¿Cuántas de ustedes o cuántos de ustedes han tenido o que conozcan que el doctor atiende a un paciente que tiene una enfermedad sistémica? Levánteme la mano. Dice, nosotros atendemos de repente a un paciente con hipertensión o con diabetes o con alguna enfermedad.
Y esos pacientes tienen mayor propensión a sufrir una complicación. El doctor tiene que ser bien cuidadoso para pedirle sus exámenes de laboratorio y gabinete rutinarios para poder realizar un procedimiento. Pero si el doctor es relajado, que no creo, entonces ustedes siempre pueden aportar para recordarle, ¿no? Por ejemplo, un paciente diabético, el examen que le tienen que pedir es la hemoglobina glicosilada, no una simple glicemia en ayuna. A un paciente hipertenso, importante siempre, por si acaso se le escapa al doctor, es preguntarle, señor, ¿usted se tomó sus medicamentos antes de venir a la consulta? No, se me olvidó. Necesitamos que se lo tome. Porque si el paciente lo atendemos y todavía no se ha tomado su medicamento, probablemente podamos tener algún evento complicado. Y así sucesivamente con los diferentes trastornos. Entonces, aquí he traído, por decir así, 4 de las principales complicaciones en el manejo de urgencias y cómo ustedes pueden aportar a la solución o principalmente la prevención. El punto número 1, cuando nosotros queremos manejar una urgencia, es prevenirla. Es prevenirla. Si, por ejemplo, imagínense esta situación. Imagínense que ustedes tienen una actividad familiar y en esa actividad familiar llegan primos. Pero mire qué casualidad. Hace un mes un primo tenía una novia, pero cortaron. Y ahora otro primo anda con esa misma muchacha. O sea, todo se quedó en familia. ¿Cómo va a ser esa reunión familiar? Va a ser tensa, va a ser incómoda. ¿Cómo podemos nosotros abonar, evitar esa complicación? Le decimos al otro primo, mira, no traigas a tu novia. Apenas tenés un mes, que se aguante. Entonces, si yo veo que hay una situación que puede generar una complicación, yo primero tengo que evitarlo. ¿Cómo lo evito? Pidiéndole al paciente los exámenes complementarios, lo puedo pedir al paciente sus exámenes recientes, que se haya tomado su medicamento. Por ejemplo, cuando atienden a un paciente en la consulta, un paciente asmático, una regla universal es que ese paciente, si ha tenido por lo menos en el último mes, en este mes, suponiendo que fuera ahorita en agosto, si ha tenido 2 crisis asmáticas, ese paciente tiene que llegar a su consulta con su aerosol. Ya sea tiotropio, sea salbutamol, sea el spraycito que use, tiene que llevarlo a la consulta. Y mientras no lo lleva, mejor no iniciar el procedimiento odontológico. Entonces, eso es parte de la prevención. Antes de iniciar el tratamiento, preguntarle, ¿no? Tal vez el doctor anda bien estresado, la doctora bien estresada porque el caso es complicado y tal vez se le escapó eso y ahí están ustedes para salvar el día. Y si la doctora no quería atender a la paciente y la paciente es asmática y ha tenido 3 eventos en el mes y no trae su salbutamol, ¡eureka! Doñita, no la podemos atender porque usted no anda su salbutamol, no anda su medicamento para el asma. Entonces, para tomar las decisiones, uno tiene que considerar guías clínicas. Una de las que consideramos son el manejo de emergencias médicas en la práctica dental. También artículos que tienen que ver cómo es el manejo farmacológico de las diferentes situaciones o complicaciones que aparecen en la consulta odontológica y también el manejo odontológico de pacientes sistémicamente comprometidos. Toda esta literatura nos ayuda a poder tener una idea de qué es lo que tenemos que hacer. Porque de repente vamos a empezar por esta situación. Y aquí no se preocupen. Si aquí en la primera instancia fallamos, decimos cosas que tal vez se pensaban antes que eran correctas y hoy nos damos cuenta que quizás no son o no es la mejor decisión posible. Ok, un paciente pierde el conocimiento en medio de la consulta. Se desmayó el hombre, se desmayó la señora. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Cómo hacemos para recuperar a este paciente? ¿Qué opciones me dan? Pregunto,
¿Quién apostaría por agarrar una torundita de algodón con alcohol y pasárselo por la nariz? ¿Quién? Con sinceridad. Y eso lo escuché yo también. Eso lo escuché yo también. Y no sé si ustedes han escuchado algunos consejos de salud que son bastante populares, que es, por ejemplo, si el niño pequeño tiene hipo, un hilito blanco en la frente. O rojo, ¿se fija? Tiene que ser rojo. Si es blanco, no. Por eso no se te le ha quitado el hipo, porque tiene que ser rojo. Ok, les comento. Cuando nosotros le pasamos el alcohol cerca de la nariz al paciente, el alcohol tiene una propiedad. ¿No se han fijado que cuando ustedes se colocan alcohol, rapidito se les seca? Porque tiene un efecto deshidratante. Cuando ustedes le colocan el alcohol cerca de las fosas nasales, ustedes crean una barrera para que sea más difícil que el aire entre. Así que por favor, si un paciente se les pierde el conocimiento, no me le pongan alcoholcito en la nariz. Más bien podemos agravar su cuadro, ¿no? Entonces son de las cositas que queremos que vayamos aprendiendo. Vamos a ver, primero tenemos que saber cómo manejamos una pérdida de conocimiento. Entonces vamos a ver cuál sería el protocolo adecuado de manejo. En primer lugar, una persona se desmaya, pierde el conocimiento, se desvanece porque a nivel cerebral bajan los niveles de oxígeno. Entonces, si yo le paso alcohol, yo no le voy a ayudar a que capte más oxígeno, más bien le voy a generar un déficit de respiración. Ahora, si este paciente necesita de su boca para poder respirar y tengo el gran dique ahí en la boca, ¿qué debo de procurar? Mantener despejada la vía aérea, nariz y boca. Si les costó 1 hora un aislamiento, dígame si sí o si no. Que de repente la cita 2 horas y 1 hora se tardaron aislando porque estuvo difícil. Pero qué pesar, doctor, doctora, quitar ese aislamiento que tan bonito le quedó en la foto. Sí, pero el paciente es más importante que una bonita foto en las redes sociales. Entonces, hay que mantener la vía aérea despejada. ¿Para qué? Para que se recupere la cantidad de oxígeno que se perdió. Entonces, ¿cuáles son algunos signos que acompañan, por ejemplo, a esta pérdida de conocimiento, este desmayo, que el término técnico es llamarle síncope vasovagal? Así es como se llama eso, síncope vasovagal. Entonces, ¿qué hay? Pérdida de la conciencia. ¿Qué significa eso? Don Mario, despiértese. Don Mario, Don Mario, despiértese. No va a despertarse porque perdió la conciencia. No sigue recomendaciones o comandos de voz que le pueda dar. Otra de las características es palidez y sudoración que precede a la pérdida de la conciencia. Ahí ustedes tienen que actuar. Ustedes están asistiéndole al doctor, a la doctora, y el airecito. ¿Quién tiene calor ahorita? Y allá en el otro lugar, no digamos, ¿verdad? Esa es otra cosa, ¿no? Pero si, por ejemplo, el aire está bien, todo tranquilo, de repente el paciente comienza a sudar, hombre, ¿qué pasó aquí? Yo no siento calor. Y yo sé de calor, porque yo vengo de León. Pero hay gente que lo conoce mejor que yo, la gente que viene de Chinandega. Esa gente cuando muere automáticamente se gana el cielo, porque ha vivido en el infierno toda su vida. Entonces, si sienten que ven que el paciente comienza a sudar, algo puede estar pasando. Puede que antes este paciente nos esté alertando de que se va a desmayar y podemos quitar antes el dique y todo lo demás. Pero el hecho de que esté sudando no solamente significa que se puede desmayar, también puede ser que le subió la presión a un paciente hipertenso. ¿Y por qué pasó eso? Porque seguramente el paciente es hipertenso, se toma su medicamento, le colocaron anestesia por una situación que tal vez no lo pudo evitar el doctor, hizo una inyección dentro del vaso y toda la anestesia se le fue al vaso
y eso le hizo subir la presión. Entonces ahí ya nosotros comenzamos a ver los primeros signos. Esa palidez y sudoración que tiene el paciente antes que pierda el conocimiento. También tenemos pérdida del tono muscular, ya no se mantiene rígido, está todo, dice, ay, se desmayó, está más pesado, dice uno. Más pesado porque obviamente los músculos se relajan más. Hay un descenso de la tensión arterial en el caso del desmayo, la presión baja por un momento. Y vamos a tener también un descenso del pulso. Por eso es importante tomarle la presión y el pulso al paciente antes de atenderlo, más cuando es hipertenso. Porque si nosotros vemos que suda, le tomamos el pulso que antes le habíamos tomado todo normal y lo tenía en 90 y ahora le tomamos el pulso y está en 70, está bajando el pulso. Y allá tenemos unas alertas importantes. ¿Claro con estos primeros signos? Dígame, Ode. Ya vamos a llegar ahí. Mire, usted va a una película y ¿con quién se queda el muchacho? Espérese a ver la película. Tranquila. Usted va al cumpleaños y mi pastel, espérate que venga la gente, que comience a entregar los regalos. Ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar ahí. Ok. ¿Cuáles son algunos factores que pueden llevar a que una persona se desmaye? Porque dijimos al inicio, lo primero es prevenirlo. Ya después vamos con el manejo. Ansiedad, que los pacientes tengan temor de la cita. Es la primera vez que le van a extraer una tercera molar. El paciente está bien preocupado por eso. Por ejemplo, la primera vez que le van a hacer una endodoncia o de esos pacientes que son bien nerviosos. Estrés emocional que ha tenido el paciente a lo largo de su día. El ayuno anterior a la anestesia. Por eso es que se le pregunta al paciente, seguramente en la clínica tienen esta pregunta de cajón y es, bueno, quiero hacerme una extracción de mañana, ¿no? El primer paciente de la semana, lunes. Mi papá tiene un dicho, mi papá es odontólogo y mi papá dice, no me gusta empezar mi semana haciendo una extracción. No, él procura evitar hacer su primer paciente una extracción iniciando un lunes. Entonces, si este paciente no ha ayunado, o sea, no ha comido, perdón, está en ayuna, y le colocamos la anestesia, es más probable que se nos desmaye. Por una combinación entre disminución de glucosa que va a tener en su sistema, más la ansiedad que produce la aguja. Algunos pacientes, yo creo que han escuchado que les dicen, es que fíjese que yo le tengo más miedo a la anestesia que lo que me va a hacer. ¿Cierto? O sea, es como... Pasa muchísimo en la universidad cuando llegan los pacientes y el muchacho llega y es protocolo que le pongan anestesia siempre que van a hacer operatoria o que van a hacer una endodoncia en la mayoría de los casos o que obviamente van a hacer una extracción. Pero en operatoria hacen esta pregunta. El muchacho, como para no hacer la anestesia, llega el muchacho y dice, doctor, fíjese que le propongo algo. Ajá, ¿qué pasó? El paciente dice que no le ponga anestesia, que así se siente bien. No, póngale. Es que él le tiene más miedo a la anestesia que a la calza. Póngale la anestesia. Pero antes le preguntamos que si está en ayuna. Y si dice, es que no he comido nada porque como me iban a hacer la extracción, ¿qué mandamos a hacerle a ese paciente? Que vaya a comer. Y si no hay chance que vaya a comer, ¿qué le puedo ofrecer? Le puedo ofrecer como mínimo alguna bebida azucarada. ¿Qué es lo que yo quiero? Que tenga altos los niveles de glucosa en sangre al momento de hacer la cita. Por decirles algo, hablando de los valores de glucosa, si nosotros nos sentimos bien cuando nuestros valores de glucosa están por encima de 70. Andamos ahí haciendo cosas, pero de repente, si vamos a levantar algo pesado donde necesitamos más energía, esos 70, 71 miligramos sobre decilitro de glucosa es muy poco. Ahora, si a eso le sumamos ansiedad, se me baja la glucosa y cuando la glucosa se me baja de 70, es muy probable que una persona se desmaye. Y si la persona andaba con 71 de glucosa y le van a colocar anestesia, la ansiedad hace que le baje el azúcar y ¿qué pasa? Se desmaya. Entonces, una causa de que un paciente se pueda desmayar es que llegue en ayuna.
que sus niveles de glucosa estén bajos. Otra causa dijimos que baje la cantidad de oxígeno a nivel cerebral. Entonces ahí tenemos unos aspectos interesantes a considerar. Unas enfermedades debilitantes, pacientes con anemia que están siendo tratados por algún tipo de cáncer o alguna patología de ese tipo, también entran en esa categoría. Ahora, ¿qué otros factores predisponentes tenemos? Pacientes con mucho dolor, pacientes que tienen mucho dolor, de repente se terminan desmayando, pérdida ligera de sangre. Por ejemplo, cuando tenemos una paciente que lleva 3 días con su menstruación, ha perdido unos niveles de sangre, ha perdido algunos niveles de glucosa y eso podría ser un factor importante. Que no se debería atender a una mujer que lleve 3 días con la menstruación. No digo que no, pero que desayune muy bien, que tenga buenos niveles de oxígeno, que tenga buenos niveles de glucosa. Permanecer en posición de sentado sin descansar el peso del cuerpo sobre los pies también puede ser un factor desencadenante. Náuseas también, eso me puede alertar que el paciente pueda estar por ahí. Y anestesiar a un paciente nervioso, como lo habíamos mencionado anteriormente. Ese paciente nervioso nos puede generar la sorpresa. Entonces vamos a ver el manejo, lo que quiere saber usted. ¿Cómo hacemos con el manejo? Ya se quiere ir al fin de la película en este apartado. Entonces el paso número 1 ya se los había dicho. ¿Qué hacemos en el paso número 1? Estamos atendiendo al paciente, no pudimos reconocer algún signo previo y se nos desmaya la paciente o el paciente. Primer paso, vamos a poner nuestro sillón en posición Trendelenburg. O vamos a poner a nuestro paciente en una posición que se llama semi de Fowler. ¿Cómo hacemos eso? Movemos el espaldar del sillón del paciente hasta la posición más baja que éste dé. Hay algunos sillones que hacen que la cabeza quede por debajo de los pies y hay otros sillones que no. Ya les cuento cómo vamos a hacer. Esta es la posición Trendelenburg. Miren, en la posición Trendelenburg los pies están por encima de la cabeza. Pero muchos sillones hoy en día no tienen esta posición, lo dejan acostadito al paciente. ¿Cómo podemos hacer o conseguir una posición Trendelenburg? Usted le puede ayudar al doctor de la siguiente manera. Si él queda completamente acostado en sentido horizontal, usted consigue la posición Trendelenburg levantándole los pies. Si usted le levanta los pies, ya lo consiguió. ¿Y esto para qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál era la causa número 1 para que se generara el desmayo o el síncope vasovagal? Lo primerito que hablamos, que no llega suficiente oxígeno y cuando nosotros colocamos esta posición, nosotros obligamos al cuerpo a mover toda la sangre o una buena parte de ella hasta el cerebro. La idea es que esa posición haga de que la sangre se almacene en el cerebro, donde se disminuyó la cantidad de oxígeno. Eso es lo primero que vamos a hacer. Posición Trendelenburg. Eso va a hacer de que el flujo de sangre tenga mayor virtud hacia el cerebro y se pueda recuperar el nivel de oxígeno. Ahora, el paso número 2, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la vía aérea. Que ese aislamiento me costó un montón y el doctor le gusta hacer aislamiento de arcada completa. 18 hoyitos hizo y metió 2 grapas, una en una molar y la otra en otra para hacer ese aislamiento completo, literalmente. Entonces nos costó tanto, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarlo. Lo tenemos que quitar lo más pronto posible. Si había algo de saliva, le metemos la succión ahí para mantener la vía aérea despejada. ¿Qué vamos a tratar de hacer? Tomar la nariz del paciente y llevarla hacia atrás para que el mentón esté un poco más hacia arriba y nosotros podamos abrir la boca. Llevamos la nariz hacia atrás, el mentón se eleva y abrimos la boca. Y de esa manera nuestro paciente
tiene la vía aérea despejada, sin grapa, sin succión. Obviamente si estaban probando unas carillas, quiten todo eso, el puente, el removible, todas las cosas que iban a poner, quítenlo, déjenme despejada la vía aérea. Paso número 2. Dígame. Sí, eso nos ayuda. Sí, eso nos puede ayudar. En algunas consultas le ponen como una nuquera a los pacientes. Eso les pudiese ayudar también. Buena recomendación, gracias. Tenemos que, así miren ese movimiento, miren, ponemos la nariz hacia atrás, el mentón se eleva, eso es lo que nos decía de la toallita, que ya íbamos a comentarlo. Pueden incluso, si no tienen esa toallita para colocarlo, hay algo que pueden hacer con su sillón. Después del espaldar que viene, el posacabeza, ¿no? O la cabecera que le decimos, se la pueden quitar. Le levantan un poco la cabeza, quitan la cabecera y lentamente dejan que caiga, ¿no? Tampoco es que lo dejen ahí, ya me le hacen otra lesión al hombre, ¿no? Entonces tengan con cuidado, ¿verdad? Si no, mejor usamos la toallita como dice ella. Muy buena opción. Ahora vamos a buscar los signos vitales del paciente. Vamos a revisar los signos vitales del paciente. Lo primero que voy a hacer es garantizar que el paciente esté respirando. Si el paciente está respirando normal, tiene inspiraciones y exhalaciones, mi paciente no se me va a morir, o por lo menos no ahorita. Si está respirando, no se me muere ahorita. Así que tengo tiempo de averiguar qué me le pasó a mi paciente. Vamos a ver primero la presión arterial y luego vamos a ver los niveles de glucosa, porque antes hemos dicho que la disminución de los niveles de glucosa puede ser un factor que me lleve al desmayo. Entonces, ¿cuántos de ustedes tienen en el consultorio, ahí donde colaboran con los doctores, cuántos doctores tienen tensiómetro así de a la antigüita? Levánteme la mano. Ahora dígame cuántos tienen digital. Ok. Ahora levánteme la mano quien no tiene. No juzgamos. Dios mío nos salve, nos ampare y nos favorezca. Usted hágale una recomendación al doctor el lunes. Comprémonos un tensiómetro. Bueno, ya vamos, estamos hablando primero con el tensiómetro, ya vamos después al glucómetro. Y cómprese, no de uno digital, dígale, cómprese el análogo que vale 700 Córdoba en la consulta, o sea, en la farmacia. Usted se va a la farmacia y usted pregunta por un tensiómetro Wellpro y listo. 700, 750 Córdoba. Y con eso va a tener una forma fiable de medir la presión. Y es mejor tener un tensiómetro de ese tipo que uno digital. Y ya les voy a decir por qué. Se me fregó el celular. ¿Qué hago? ¿Me compro otro o voy a buscar dónde repararlo? Tiene reales. O sea, yo pensaría, a ver si se puede recuperar, ¿no? O sea, se me fregó ya, se me frega la computadora, voy a buscar cómo repararla. No me costó 4 Córdobas, ¿no? Entonces, uno pensaría en repararlo. Y hay lugares para reparar celulares, ¿es o no es? Ah, pero ¿dónde reparan a los tensiómetros digitales? Yo no sé, dígame. Sí, entonces, si hay algún centro, yo no conozco, bueno, entonces yo no conozco a esa gente y no deben ser muchas personas, y como no hay una cultura, por ejemplo, el doctor sabe, la mayoría sabe a quién llamar si se le daña algo de la clínica. Pero no, como no todo el mundo tiene tensiómetro y no todo el mundo tiene digital, la cantidad de personas que saben quién tiene el manejo o la reparación de ese tensiómetro, pues se vuelve más complicado. Además de que nos dan valores no muy fiables, así que es mejor tener un análogo. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Los tensiómetros digitales se hicieron para las personas que no saben tomar presión, que es público en general. Una señora que está sola en su casa,
que no tiene quien le toma la presión o en su casa nadie sabe cómo tomarla, ese aparato es para ella. Pero nosotros en la clínica que nos tomamos la presión varias veces a diferentes pacientes, necesitamos tener un aparato de los análogos. Luego de que tomamos nosotros la presión, vamos a ver si la presión está bien. Vamos ahora a la parte de el glucotest. Vamos a ver si los valores de glucosa están adecuados, son correctos. Ya les di el valor, que este es el paso 4, ¿no? Revisar los signos vitales. ¿Cómo sé yo que se le bajó el azúcar a mi paciente? En el contexto de un desmayo, ¿cómo puedo decir? Ah, sí, se le bajó el azúcar. Efectivamente. Yo les di un dato antes. No, pero con un valor de la glucosa. Cuando baja de 70, si tiene menos de 70 de glucosa, que lo tenemos en el glucotest, decimos el paciente se le bajó la glucosa. Y cuando hay un bajón de glucosa pueden haber en dos contextos. Uno, donde no pierde el conocimiento, y otro en el que pierde el conocimiento. Vamos a hablar del otro, porque aquí decimos se perdió el conocimiento, no responde a que nosotros le hagamos observaciones o comandos de voz al paciente. A esta persona se dice, ay doctora, doctor, fíjese que me siento mal, siento como que me da vuelta todo, veo todo turbio, que no sé qué. Ese paciente está a punto de desmayarse. ¿Qué queremos nosotros? ¿Hacer todos estos pasos o evitar que se nos desmaye? ¿Cómo evitamos que se nos desmaye esta persona? Ah, entonces aquí viene. Usualmente este tipo de fenómenos se da por una disminución de los niveles de glucosa. Puede ser por ansiedad, puede ser por una enfermedad debilitante o alguna condición que hemos dicho antes. Entonces, el hecho de traerle algo dulce al paciente nos ayuda. La gaseosa, porque los pacientes dicen, mira, ¿cuál gaseosa tenemos que llevarle? A ver, vamos a ver cómo están esos conocimientos populares, ¿no? Tiene que ser rojita, dicen. Les voy a contar una historia. Hace como un año yo estaba en misa y llevan a una señora, pues al lugar donde yo voy a misa es a las 12 y hace calor casi todo el tiempo y la señora de repente está como que se desmaya, pero está consciente, ay hijita, me siento mal. Entonces a mí no me estaban pidiendo ningún favor, pero obviamente uno dice, ve, voy a ayudarle, me voy afuera de la iglesia, busco a la señora que está vendiendo gaseosa, le digo, ¿tiene gaseosa? Sí, solo negra, véndamela. Llego con la gaseosa, la señora y unos familiares perfectamente desconocidos, le llevo la gaseosa negra, me acuerdo que era una bicola. ¿Quién ha probado bicola aquí? Levante la mano. La doctora no. Bueno, ni modo. Así es esto. Llevo la bicola y en vez de decir, ve, le salvé la mañana a la señora y que no sabes que tiene que ser rojita. Sí, pues no me conoce, yo, ahí dispense, pues. Aquí viene la verdad con respecto a eso. Está muy interiorizado en nosotros que si es rojita sí nos va a ayudar y si es de otro color no. En realidad el color de la gaseosa, si es de uno, si es verde, amarillo, el color que usted quiera, ninguna le va a hacer el efecto que estamos esperando. Si usted quiere subirle los niveles de glucosa a través de darle algo a un paciente, lo mejor es darle una cucharada de azúcar. Eso es lo mejor. Dígame cuántos en la clínica tienen azúcar para darlo en una cucharada. Ah, viven en la casa. Esa clínica está en la casa de alguien. A mí no me va a engañar. Eso, bueno, el café. Bueno, me fregó. Ofrecen café. Bueno, de esas bolsitas, ¿no? Dígame. Para subir la glucosa sí funciona, ya sea un caramelo o Sí. taza de azúcar, pero para subir la presión arterial, según me dijeron una vez de que no funciona. No, pero es que esa ya es otra dimensión, ya es otra circunstancia. Ya hay una parte, vamos a ver, en crisis cardiovascular, si nos da chance hablamos de eso un poquito. No le va a hacer tanto efecto como que le demos nosotros una cucharada de azúcar, pero alguien puede perfectamente levantarme la mano y decir, yo estaba en un consultorio donde usamos rojita y me le recuperé al paciente. Y yo le digo, sí es posible.
pero le voy a explicar qué es lo que está pasando. La persona consciente se toma esta bebida azucarada y automáticamente le envía una señal a su cerebro. Esa señal a su cerebro hace que a nivel del páncreas se libere más glucosa. Por ese estímulo a través de la hipófisis, que es el hecho de estoy tomando más azúcar, obviamente yo voy a tener más azúcar en sangre, me voy a sentir bien. Entonces es más que todo algo placebo, por decirlo de alguna manera. Pero la persona, como tiene tan grabado eso en su mente, va a pensar de que esa gaseosa sí le va a ayudar. Pero sí sirve una buena cucharada de azúcar para ayudarle a incrementar los niveles de glucosa del paciente. Y les voy a dar otro argumento. El azúcar básicamente es sacarosa, pero una gaseosa es un polisacárido y tarda más tiempo en degradarse, en separarse. Por lo tanto, le va a hacer efecto más rápido el azúcar en una cucharada que la gaseosa, que se va a descomponer en más tiempo. Para que lo tengan en cuenta, ¿funciona la rojita? Sí, pero saben que necesitan hacer un estímulo neurológico para que funcione. ¿Cómo le ayudamos a la rojita a funcionar? Con ese estímulo neurológico. Le decimos, tómese, doña María, mire, ya con esto se va a sentir bien. Ya la veo mejor, fíjese, me había asustado mientras se está tomando la rojita. ¿Verdad que ya se siente mejor? Entonces le están ayudando ahí a la rojita a hacer su efecto, pero es en sentido placebo. Ahora, eso es en el caso de un paciente que esté consciente. Me puede comer una cucharada de azúcar, se puede tomar la rojita, pero un paciente desmayado, un paciente desvanecido, ¿cómo le damos la cucharada de azúcar? ¿Cómo le damos la rojita? No podemos. No podemos dar la rojita, así que hay que ayudarle de otra manera. Ay, Dios mío, se me bajó el azúcar y no puedo tomarme la pastilla, no me puedo tomar nada. Para eso uno debe tener en el consultorio, por ejemplo, el glucogen, que es glucagón, que eso viene en un kit donde está una ampolla, que esta se administra, ¿dónde? A nivel de las piernas, en el recto anterior puede ser, para que esta le haga efecto. Es una sola inyección y se coloca en esa zona de la pierna. Hay sus desventajas con eso. Si es una señora que llega de falda, está fácil. Levanta un poquito ahí la faldita, ahí ya le coloca la ampolla. Pero si es de esa gente que llega con unos jeans, que uno dice, ¿cómo hizo para entrar ahí? ¿Cómo le hizo? Grueso y apretado el asunto. Entonces, ahí si no hay más remedio, tenemos que tener una tijera especial que usan los paramédicos para cortar el pantalón y poder acceder a la pierna. Ay, pero perdí mi Levi's. Sí, pero la recuperamos, doña. ¿Qué prefiere? ¿Qué vale más? ¿Su Levi's o su vida? Ay, el Levi's era bonito. La gente siempre se queja. Entonces, esa es una manera. Otra manera, porque esta ampolla es bastante cara, otra forma es a través del uso de dextrosa. Que tengan ustedes dextrosa y la administran directamente por vía intramuscular. Eso les puede ayudar cada 5 minutos. Tienen que aplicar dextrosa, evaluar con el glucotest a los 5 minutos. ¿Y qué es lo que tienen que ver ustedes? Que los niveles de glucosa vayan subiendo. Que pase de 65, que está a menos de 70, ¿verdad? Que pase de 65 a 70, 75, 80 y así. Lo administramos 2-3 veces, mi paciente sigue desmayado, le tomo con la tirita del glucotest y me sale que está en 90. Debería de estar bien, pero sigue desmayado. Respira, tiene buena presión, tiene buen pulso, y tiene ahora buenos niveles de glucosa, ya tiene buena glucosa. ¿Qué hago ahora? Sigue desmayado. ¿Qué podría hacer ahorita? ¿Quieren que le dé una opción sutil, delicada o una brusca? Las dos. ¿Cuál quieren primero? La sutil. La sutil.
¿Se acuerdan cuando hablamos del alcohol en la nariz, verdad? Que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Podemos usar nosotros algo para la nariz, pero son sales de amonio. Son unas sales de amonio, que es un frasquito chiquito que tiene un olor bien característico y se pasa por la nariz de la persona, que no es alcohol, y eso es más o menos parecido, pero más concentrada. Ese olor hace que la persona le estimule un nervio que se llama el olfatorio, que es el primer par craneal, y eso hace que reaccione. Y eso es bien sutil, las sales de amonio. Bien sutil, bien delicado. Sí, pero por encargo. Hay un par de personas que conozco que la traen solo por encargo. Si no, vamos a lo no sutil. Sí, también, o sea, como un sustituto. Lo encontramos más fácilmente. Más fácilmente. Ahora no queremos ser sutiles. ¿Cómo? O sea, de repente están dormidos y sienten dolor, no se despiertan. Sí, ¿verdad? Entonces, aplicar un estímulo doloroso. ¿Dónde podemos aplicar estímulo doloroso? En la parte dorsal del brazo, un pellizquito ahí. Ustedes que andan las uñitas un poquito largas, ¡pa! Ahí se dan gusto. Piense que es su esposo o su esposa y ¡pa! Se la desquitan ahí. Ya la persona puede recuperarse. ¿Dónde más pueden hacerlo? Ah, pero está difícil ahí, doctor. Entonces se van aquí al trapecio y también le dan su pellizquito en el trapecio. ¡Pah! Eso también debería de ayudarles. Pero si nada de eso les ayuda, hay un lugar que sí o sí se va a despertar, que se llama la apófisis sifoide. La apófisis sifoide. En el esternón que nosotros tenemos aquí en el centro del pecho hay un huesecito. Ese hueso se llama esternón y ese hueso termina en una punta, cerca donde uno le dice la boca del estómago. Antes de llegar a la boca hay un huesecito ahí, donde hay una fosa que lleva ese nombre, que es la fosa sifoidea. Si uno presiona ahí, eso duele. Si usted se toca ahí y se hace su presioncita, eso duele. Entonces usted le presiona con el dedo pulgar en la apófisis sifoide y eso también le puede ayudar. ¿En qué estoy resumiendo todo esto? Hay que generarle un estímulo doloroso. Claro que si tiene sales de amonio, no lo necesita. Si usted se quiere dar gusto, pues ya es un poquito sádica. Sí, entonces ¿qué? Si no encuentran sales de amonio, pueden utilizar agua florida. Entonces miren, aquí tenemos más o menos, voy a hacerle un poquito de zoom. Entonces fíjense, paciente que pierde el conocimiento, mientras está recibiendo tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos cementando la última carilla. Sí, se quedó sin la última carilla, lo siento. No seguimos haciendo el tratamiento. Antes de recibir el tratamiento, si se desmaya, antes de recibir el tratamiento, llamamos a servicios de emergencia. Llamamos a la ambulancia, llamamos a un centro de atención, llamamos a los familiares. Fíjense bien esta dualidad, para que ustedes le recuerden al doctor. Si ya están a punto de atenderlos y se les desmaya, significa que lo más probable es que ese desmayo nada tenga que ver o no tenga mucho que ver con la labor odontológica. Puede ser por otro problema que tenga. Yo no me voy a poner a resolverlo porque yo no fui el causante. Pero si yo empecé a atender a este paciente y se me desmaya, ahí sí lo tengo que manejar. Así que si el paciente se le desmaya y no lo han empezado a atender y el doctor se pone nervioso, tranquilo, estás conmigo, le dice. Y vamos a llamar a una ambulancia, vamos a llamar a los familiares y vamos a decir, yo apenas iba a empezar a trabajar. Pero aquí, vela en este entierro no tengo. Ahora, detenemos el procedimiento si nosotros estábamos atendiéndolo, ¿verdad? Llamamos al servicio de emergencias por si acaso no lo logramos nosotros recuperar. Colocar al paciente en la posición Trendelenburg, que habíamos dicho que la cabeza, los pies estén por encima de la cabeza. Revisar las piernas y el pecho del paciente. Recuerden mantener despejada la vía aérea.
Y por aquí tengo la otra parte que habíamos quedado aquí. Despejar la vía aérea, verificar la cantidad de saliva y controlarla, ¿verdad? De repente si el paciente produjo mucha saliva, ahí tenemos la succión. Ya no quitamos la saliva porque no se nos ahogue. Mantener la cavidad oral abierta. ¿Cómo mantenemos la boca abierta del paciente? Inclinando hacia atrás, le podemos quitar el posacabezas, le podemos poner el pañuelito, ahí la toallita y mantenemos el mentón hacia adelante después de ponerlo hacia arriba. Después de eso, monitorear los valores de glucosa en sangre. Si los valores están por debajo de 70, vamos a hacer la inyección. Si los valores están dentro de los parámetros normales, ¿qué vamos a hacer? Se me desmayó, tiene buen pulso, tiene buena presión, tiene buenos valores de glucosa, fue simplemente que sufrió un déficit de oxígeno. Estoy en posición Trendelenburg, puedo usar un oxímetro, si les quedó oxímetro del COVID, lo pueden usar, ver que la saturación esté por encima de 94, y si aún así sigue dormido, sigue ahí con la pérdida de conocimiento, vamos a ser sutiles. ¿Con qué? Con sales de amonio o el agua florida. Y si no tenemos ni sales de amonio ni agua florida, su pellizquito, ¿verdad? Ya saben dónde. Ya saben dónde. Ah, pues ahí tiene cómo vamos a hacer el manejo, dependiendo de la situación. Claro que sí. Miren, fíjense que sí créanse mucho de que cuando uno le pasa por primera vez, si es un doctor o una doctora que nunca le ha pasado algo así, se ponen bien nerviosos y no saben qué hacer. Y si ustedes tienen la claridad de ver la situación y ver cómo manejarlo, miren, esa doctora las va a amar a ustedes. Esa doctora iba a decir, mire, yo me voy a ir a otra clínica, te voy a subir el sueldo, pero yo te necesito. Así, prefiero dejar a mi marido, pues, pero que no te vayas. Así ese punto que la doctora le puede decir. Muy bien. Entonces, resumiendo más o menos lo que hemos dicho anteriormente, ¿qué signos tenemos? Sensación de debilidad, mareo, sudoración, palidez, disminución de pulso, hipotensión, que baja la presión arterial, y posible pérdida de la conciencia, ¿verdad? Si nosotros podemos evitar la pérdida de la conciencia, es mejor. ¿Cómo evitamos que el paciente que comience a sentirse mal no pierda la conciencia? ¿Qué le vamos a ofrecer? Una gaseosita y le hablamos, no, tómese esa gaseosa, yo voy a hacer un TikTok ahorita. No, o sea, usted se queda con él y comienza a hablar y toda la cosa. O si no, la cucharadita, los dos o tres sobrecitos de azúcar del café que tienen ahí para su paciente. El manejo, pues ya lo dijimos, colocar al paciente en posición horizontal con las piernas levantadas en un ángulo de 45 grados. Normalmente no es necesario administrar oxígeno, normalmente, pero a veces sí. La recuperación suele ser rápida, ese pellizco lo recupera rápido, después de que los otros valores estén adecuados, ¿verdad? No es como, ay, ¿cómo era? Primero pellizquémoslo. No, revíselo. Revise si está respirando bien, revise cómo está su saturación, vamos a ver cómo está ese pulso, ese ritmo cardíaco y todo lo demás. Si no responde, pues llamamos a las urgencias. Una vez recuperado, administramos glucosa por vía oral. Si necesitamos administrar oxígeno, 15 litros por minuto, medir los niveles de glucosa con el glucómetro y también la tensión arterial con nuestro tensiómetro análogo y estar vigilando los signos vitales. Ya recuperamos al paciente del desmayo. Seguimos el protocolo. ¿Qué hacemos? Nos faltaba una caría por cementar. ¿Qué le decimos? O sea, si el doctor o la doctora nos pregunta, ¿y entonces qué decís vos? ¿Lo terminamos ya? Ya estamos fuera de peligro. No, váyase a su casa. Y después terminamos ese tratamiento otro día. ¿Y qué le vamos a recomendar cuando venga el siguiente día? Que venga solita. No, que venga siempre acompañada por alguien, ¿no? Algo tuvo que haber pasado para que sucediera ese fenómeno.
Comprobar la glucemia, se administran cerca de 20 gramos de glucosa, ya puede ser 100 mililitros de un refresco. Ok, este dato también es importante. ¿Cuánto trae la botella de gaseosa normalmente, ya sea de Coca-Cola o de Rojita? 500 mililitros. Entre más rápido se lo beba, no va a significar que más rápido le va a llegar. ¿Cómo se lo tiene que tomar? Pausa, ya viene aquí. A ver, tranquila, si no es agua. Vamos poquito a poco para ayudarle a ese proceso psicológico de que con poquito va a tener. Entonces, más o menos aquí están resumidos. Miren, 1, la posición Trendelenburg. 2, ver la necesidad de administrar oxígeno. Si no hay respuesta, podemos colocar al paciente de ladito. Esa es la posición semi de Fowler. Vamos a buscar ahí, en cuarto lugar, nuestro botiquín de primeros auxilios. ¿Qué es lo que vamos a buscar ahí? Nuestro glucagono, nuestra dextrosa. Llamamos a urgencias para que tengan un registro de eso. Administramos oxígeno. ¿Cuánto? 15 litros por minuto. Y revisamos los niveles de glucosa, ¿verdad? Que tienen que estar por encima de 70. Eso es lo más común que puede pasar en la consulta de complicaciones, que en este caso sería el desmayo o el síncope vasovagal. Ahora vamos a hablar de las urgencias cardiovasculares. ¿Qué personas están más expuestas a este tipo de problemas? Bueno, en Nicaragua la enfermedad crónica no transmisible más común, según la Organización Mundial de la Salud, es la hipertensión. Hay mucha gente hipertensa que no lo sabe. Hay mucha gente que cree que su presión está bien y como no va al médico, no se toma a menudo la presión y supera los 40 años, esa persona tiene más propensión a tener hipertensión que otro. Y si a eso le sumamos que alguien en su familia es hipertenso, a ver, levánteme la mano quien tiene un familiar hipertenso. Solo usted. Y muy seguramente el resto no lo sabe. Muy seguramente el resto no sabe algún familiar que tiene hipertensión. Sí, es que esos son factores. Si es un paciente obeso, sedentario, lo más seguro es que sea hipertenso. Lo más seguro. ¿Sí? No. Estamos hablando de factores. Es probable. 120. Ajá. Y ella ahorita a los 42 años le diagnosticaron hipertensión y diabetes. Y no tiene sobrepeso. No tiene sobrepeso. Sí, por eso, o sea, es más probable que si usted tenga sobrepeso, tenga esos factores. Pero hay excepciones a la regla. Caras vemos, condiciones sistémicas no sabemos. A todos los pacientes los tenemos que ver como sospechosos. Entonces podemos tener dolor o molestias a nivel torácico, de repente que viene o desaparece, suele percibirse como una opresión en el pecho. El paciente siente como que si, hay libros que describen esto, como que el paciente siente que un elefante le está poniendo la pata sobre el pecho. O sea, habla de una gran sensación de compresión pectoral. Dolor típicamente irradiado al brazo, cuello, mandíbula y espalda. Significa que el dolor viaja de un lugar a otro. Y hay una sensación de enfermedad, de sentirse mal, sudoración, mareo y falta de aire. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una crisis cardiovascular? Un arresto cardíaco, por ejemplo. Dígame. ¿Sí? Con respecto a los signos que pasan anteriormente, Sí. no quiero terminar la película, pero sí hay algo que me tiene en duda. ¿Sí? He presenciado pacientes que se le mandan sus exámenes y están Bien. bien, Sí. no parecen no son hipertensos, están completamente bien. Pero cuando se les va a hacer el procedimiento, o sea, se les aplica la anestesia y no les llega la anestesia y tampoco que se les va a poner este tubo y no sé qué significa, o sea, qué puede ser un tipo de signo en un paciente así cuando se le aplica anestesia y siempre están sintiendo será una hipersensibilidad porque dice me duele, aunque se le aplica anestesia y en una ocasión lo que tenemos que hacer, hemos hecho, es que se les hace el procedimiento en dos sesiones, por lo que, Sí. que se le aplica la anestesia y
y él dice que le sigue doliendo, pero o sea, no se puede avanzar más porque se le duele. Ok. ¿Qué sería? ¿Sería Eso, un superestrés o sería una hipersensibilidad o sería cómo se diagnostica ese tipo de argumento en un paciente? ok, es una muy buena pregunta. En ese tipo de situación que usted ha presenciado, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban haciendo una extracción operatoria, una endodoncia? Restauraciones, ok. Entonces estaban eliminando quizás una restauración antigua o había caries. Sí. Y tal vez no estaba tan profunda. Y había suficiente espacio para eliminar el defecto. Este caso es bastante común. Podemos colocar la anestesia. El paciente no sintió nada cuando se le colocó la grapa y todo lo demás. Siente que la mitad de la lengua quizás está dormida. O sea, el efecto debería llegar plenamente. Y la doctora comienza a preparar y siente dolor. ¿Cuál es la respuesta más adecuada en ese caso? No es quitar el dique o reanestesiar. Es utilizar un desensibilizante, porque es un caso de hipersensibilidad dentinaria. ¿Qué le recomiendo? Que use Sensikin. ¿Qué es lo que lleva el Sensikin? Lleva nitrato de potasio. ¿Qué hace el nitrato de potasio? Obtura los túbulos dentinarios. Y lo puede hacer de la siguiente manera. Haga este experimento. Pase por el stand de King, pídase su Sensikin en líquido, guárdelo, téngalo esperando una ocasión donde un paciente tenga esas características. Usted dígale a la doctora, vamos a humedecer una torundita de algodón con este líquido, que es nitrato de potasio, lo van a colocar en la cavidad hasta donde lo habían preparado y vamos a esperar 5 minutos. Quita la torundita de algodón, no lava, no hace nada, sigue preparando y yo le aseguro en un 95% con seguridad que la sensación va a disminuir o desaparecer. Cuando usted avance un poquito más o la doctora avance un poquito más, puede que después vuelva a tener. ¿Qué va a hacer? Vuelve a colocar, pero es más seguro estar colocando nitrato de potasio que estar reanestesiando, porque es frustrante. El doctor, la doctora se frustra y dice, no entiendo, si vos tenés una anestesia ahí que te podría sacar la muela sin dolor y cómo esto te va a estar doliendo. Y es un fenómeno de hipersensibilidad. Eso es como lo más común. Ahora, si su doctor o doctora coloca anestesia y su paciente dice que no siente absolutamente nada, la pregunta es, ¿dónde se fue la anestesia? Sobre todo en las técnicas inferiores, sobre todo cuando se va a trabajar a nivel de molares inferiores, uno se encuentra con vasos de gran calibre. Y si su doctor no aspira antes de colocar la anestesia se va dentro de un vaso y el paciente no siente absolutamente nada. Entonces, ese es un error en la técnica anestésica que puede tener el doctor. ¿Qué tiene que hacer antes? Aspirar para ver si está dentro de un vaso para no colocarlo dentro. Y en ocasiones un poco más graves, esa colocación intravascular de anestesia le sube la presión al paciente. Entonces de repente estaban bien, no le hizo efecto y se le subió la presión. Lo más probable es que la inyección se dio intravascular y por eso no sintió nada, pero sí le elevó la presión arterial. ¿De acuerdo? Entonces ahora, y me falta el tercer escenario, que es la ansiedad. Si un paciente tiene ansiedad, va a tener más resistencia a la anestesia. ¿Qué sería bueno? Le vamos a dar algún ansiolítico antes, media hora antes, para que esté más relajada o relajado, se le coloca la anestesia y luego el efecto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí tenemos algunos de los signos, el manejo ya habíamos dicho. Vamos a colocar al paciente sentado. Y si pueden ponerlo en la silla del asistente o del operador, mejor. Que ese paciente se levante y se sienta en la sillita que usan ustedes. Salvo un manejo donde hay un problema lumbar del paciente o alguna cuestión locomotora. Administrar nitroglicerina sublingual para disminuir el evento cardiovascular. Esto ya lo tendría que hacer el doctor, la doctora. Hay que recomendarle cosas que debe tener el doctor en la clínica. Así que usted va el lunes y le dice, doctora, en buen plan, mire, voy a hacerle una listita de cosas que para diciembre quiero que tenga todo esto.
Entonces usted le pone lo del azúcar, le pone lo de el tensiómetro análogo, le pone la nitroglicerina, le pone la aspirina, que la va a tener en boca, no lo va a digerir con agua, porque es como una administración de aspirina sublingual, para que llegue un efecto más rápido a nivel del sistema cava. En caso de sospecha de hipoxia, que es una disminución importante de oxígeno, hay que administrar oxígeno con el valor de referencia que hemos mencionado, 15 litros por minuto. En caso de parada cardíaca, se tiene que iniciar el RCP. Mañana los doctores y doctoras que se inscribieron en el curso de RCP van a aprender cómo se hace ese procedimiento. ¿Cuál es el mejor lugar para hacer RCP? En el piso. Y si no pueden mover al paciente al piso, en el respaldar del sillón, pónganle la silla del operador para que eso sirva de amortiguador para hacer los masajes cardíacos del RCP. Entonces, ¿qué fármacos se administran? Oxígeno, por ejemplo, 15 litros por minuto, nitroglicerina y aspirina de 300 miligramos. Cuando tenemos esa sensación del paciente de opresión en el pecho, que se siente bastante mal, como siente que algo le va a dar, que siente esa sensación de mareo, este debería ser los pasos a seguir. Resumiendo el fenómeno, vamos primero a llamar urgencia, colocamos al paciente sentado. Acuérdense, si lo podemos colocar en el sillón del operador mejor. Vamos a buscar nuestra nitroglicerina y aspirina en el botiquín de primeros auxilios. No es ni caro. Así que bien lo pueden conseguir. Los fármacos que ya les mencioné, la administración, si es necesario el oxígeno, 15 litros por minuto. Y si el paciente no se recupera, pues hay que hacer el RCP. Que eso ahí el doctor tiene que estar entrenado para hacer el RCP básico. Entonces miren, por ejemplo, aquí teníamos a una pacientita que le iban a hacer una prótesis total. Y esta prótesis total, el doctor se dio cuenta de que tenía ese abultamiento. Entonces ese abultamiento, que era más o menos grandecito, que lo tenía cerca del labio, pues nosotros le hacemos unas pruebas ahí diagnósticas para ver qué es lo que necesitamos hacer, pero esto que se va a tener que extirpar quirúrgicamente era una persona hipertensa, diabética y que tenía un trastorno cardíaco. ¿Se atiende o no se atiende esta paciente? Si yo no sé el protocolo de atención, mejor no atenderlo. Pero si yo conozco el protocolo de atención, pues lo tengo que atender. ¿Qué les quiero decir con esto? Ustedes son el brazo derecho de sus doctores o doctoras del equipo, son parte de nuestro equipo de trabajo. Y obviamente sus opiniones son parte de ese equipo. Si usted ve que el doctor se va a un abismo, ¿qué va a hacer? Advertirle, ¿no? Ya, detengámonos. No nos vayamos a ese abismo. Entonces, con una serie de premedicación y abordaje sistémico previo, luego de que la paciente ya estuviera lista hemodinámicamente, hacemos nosotros nuestra biopsia, suturamos, tenemos que darle, como era una paciente que iba a tener tendencia a sangrado, tenemos que darle un medicamento especial, como el ácido tranexámico, calculado según el peso de la señora, y ahí tenemos la muestra para hacer el estudio histopatológico. ¿Cómo se logra ese manejo adecuado? Bueno, nosotros tenemos que tener ahí, los doctores con los que ustedes trabajan tienen que tener un conocimiento del abordaje de esos casos. No podemos atender a un paciente así por así, tenemos que tener criterios de selección. Ya vamos casi llegando al final, vamos a hablar de las convulsiones o de la crisis epiléptica. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ante una crisis, ante un paciente con una posibilidad de una enfermedad o con una enfermedad sistémica? ¿Qué les dije al paciente asmático que tenían que pedirle? Ojo, si ha tenido eventos durante el mes, sí pídanle su medicamento. Sí, yo tuve asma hace como 3 años. Ahí pues no es necesario, ¿no? Pero si es un paciente que recientemente tuvo un evento, un episodio de este tipo, sí lo necesitamos. Así que, ¿qué hacemos cuando hay pacientes
que de repente padecen de epilepsia. Muchas veces los pacientes de epilepsia les pasa lo siguiente. Allá se dieron cuenta por los desmayos, las convulsiones que tenían epilepsia. Van donde el neurólogo le manda medicamento. Y el medicamento que se tiene que tomar, adivinen cuánto tiempo dura. Cuando el neurólogo diagnostica epilepsia, adivinen cuánto tiempo dura el tratamiento. Toda la vida. Pero el paciente, el primer mes, el más responsable. El segundo mes, el hombre más responsable. El tercer mes, se va descuidando. Y así va. Y pasan un año y no se ha tomado su medicamento. Algunos hasta lo olvidan. Dígame. Una pregunta. En los Sí. casos de cuando son desde pequeños, esta persona tiene esa condición y tiene que tomar su medicamento, pero ya llega a cierta edad, adulta o joven, y deja de tomar su medicamento porque ya no le volvió a dar ningún. Es que eso es lo que pasa. Por ejemplo, si un paciente que me dice a mí que ha tenido cuadros epilépticos diagnosticados y que estuvo tomando algún medicamento como fenobarbital o carbamazepina, yo le pregunto, ¿cuándo fue tu último control? Es que como ya no me he sentido mal hace como 4 años. Yo acepto un paciente que no tenga medicación cuando el doctor le dijo de que ya no debía tomárselo. Y no me fío por lo que él me diga, sino que me traiga un documento, un papel donde el doctor me dice, o si no, más fácil, no te quieres complicar con el papel. Dame el número del doctor, vamos a llamarlo, llamémoslo, preguntémosle. Si el doctor nunca le dijo de que debía dejarlo de tomar, a menos de que se lo diga, el paciente tiene que tomárselo siempre. Porque la epilepsia muchas veces pasa por estímulos muy específicos que terminan por desencadenar el evento. Y a veces no es como que lo mismo. A veces una condición de estrés desencadena el evento. Y nosotros cuando trabajamos, y los pacientes son los más estresados. O sea, ay, me van a hacer una endodoncia, ya está estresado. Me van a hacer una extracción de tercera, ya andan estresados. Entonces, esos pacientes tienen más propensión a generarlo. Así que paciente con epilepsia, hay que pedirle que se tome su medicamento. Ahora, vamos a trasladar, porque alguien me puede decir, el doctor piensa que los pacientes van a ser así. El paciente que no se toma medicamento no se lo va a seguir tomando después, aunque yo le diga, ¿y cómo hago yo para saber si se lo tomó? Y si me dice que sí se lo está tomando, eso no se lo dice el doctor. Es que él vive en un mundo de ilusiones. Bueno, una forma de sospechar esto es cuando le preguntamos al paciente, ¿qué medicamento toma usted? Ah, es que fíjese que no me acuerdo. Red flag. Primer red flag. Ahora, si ese paciente no sabe qué toma y nunca le dijeron que dejara de tomar ese medicamento, ¿cómo creen que esté? ¿Compensado o descompensado? Descompensado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que prever, ¿se acuerdan de la lluvia? ¿Qué tengo que llevar yo? Si ha estado lloviendo, entonces yo llevo mi paraguas, puede ser que lo necesite, puede ser que no. Pero si llovió, yo no me mojo, porque tengo mi paraguas. Entonces, ¿qué debo de hacer en el caso de que tenga esta condición o esta situación? Tengo que tener mi paraguas. Y mi paraguas es un fármaco que en el caso que se dé una crisis convulsiva lo utilicemos, que es el midazolam. El midazolam es un medicamento que debe tener el doctor en la clínica para ese tipo de casos. Dígame. Doctor, puede surgir un caso de un paciente que, digamos, tenga algún tipo de lesión cerebral, Sí. pero que, digamos, en su adentro pueda estar teniendo tipo convulsión, ¿verdad? Ujú. por la hiperreactividad que tiene ahí, pero él no convulsiona físicamente, sino que todo lo tiene aquí adentro. Puede ser un paciente con letargo, que usted le pregunta algo y no responde inmediatamente. Puede estar teniendo, eso que usted dice así, se describe en el espectro de condiciones epilépticas como el aura.
una persona estando en esa condición, si no la sacamos de ahí y continúa en ese estado, eso desencadenará en la epilepsia. Entonces, cuando estemos ante un paciente con esa aura, pues hablamos con él, vemos ahí, nos detenemos en el procedimiento porque va a ser más difícil quitar una grapa con alguien con convulsión. O que esté haciendo una cirugía y de repente se mueva, le puedo cortar hasta el labio y generarle una lesión grave al paciente. Entonces, eso es aura del cuadro. Entonces, por eso decimos de que algunos de los signos pueden ser colapso súbito, pérdida de la conciencia, rigidez y cianosis, que es la disminución de oxígeno en las extremidades, movimientos espasmódicos de las extremidades, que son esos movimientos involuntarios incontrolados, respiración ruidosa, jadeante, exagerada, se puede llegar a morder la lengua, puede generar por esa respiración muy pronunciada más la producción salival, esa espuma en la boca, y puede generarse una incontinencia urinaria donde el paciente pues evacúa, micciona involuntariamente porque ha perdido el control sobre sus esfínteres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el manejo? Garantizar la seguridad del paciente y el personal, porque también me puede golpear a mí, ¿no? Y a los que trabajan conmigo. Sujetar la cabeza del paciente para evitar daño. Acuérdense que en la cabeza están los ojos, también están otras estructuras bien sensibles, entonces vamos a tratar de controlar esos movimientos sosteniéndole la cabeza. No evitar la restricción de movimiento, porque eso va a empezar y va a terminar. Va a empezar y va a terminar. Administrar oxígeno cuando esté más calmado el evento, de 15 minutos por minuto. Cuando sean las convulsiones, colocarlo en posición lateral, de ladito en el sillón, para su seguridad, y también llamar al servicio de urgencia. El caso de crisis prolongada, más de 5 minutos, si ustedes se fijan, son crisis que no duran demasiado, pero uno cuando lo presencia es una eternidad. Puede haber una repetición de la crisis, por eso no deberíamos de continuar el tratamiento. Ese paciente tampoco deberíamos de permitir que se vaya solito a su casa, porque si ese paciente conduce y ese paciente le da una recaída o una segunda evento, puede hacer un accidente y puede salir mucha gente lastimada. Y pues podemos utilizar alguna benzodiazepina como el diazepam, 5 miligramos por vía rectal. Eso, una administración en el caso de que no logremos volverlo al estado de conciencia al paciente. Aquí más o menos tenemos la secuencia de eventos. Tenemos, miren, la crisis convulsiva. Vamos a tratar de no restringir los movimientos. Vamos a cuidar la cabeza así. Vamos a buscar los medicamentos que podemos utilizar, que puede ser una benzodiazepina, puede ser oxígeno. Vamos a administrar 15 litros por minuto de oxígeno. Cuando se controle un poco lo que es la convulsión, lo colocamos lateral al paciente, llamamos a servicio de urgencia y utilizamos supositorios de diazepam, porque es menos probable de que tengamos un rechazo de la administración intramuscular a que se lo coloquemos de forma rectal. Eso va a generar que el paciente quede tranquilizado, o sea, quede tranquilo mientras vienen sus familiares a atenderlo. Sí, va a ser un poco incómodo, pero así es. Entonces, ¿cuáles son el protocolo para el manejo de pacientes diabéticos? Hay un protocolo previo, que es el preoperatorio, que ya es en esta parte final, donde nosotros tenemos que hacer una buena historia clínica y es muy importante saber el control glucémico. Si es un paciente diabético ya diagnosticado, lo que se recomienda es mandarle una prueba bien particular que se llama hemoglobina glicosilada. Esa es la prueba específica que se tiene que utilizar. Hay que medir la glicemia en ayunas para ver que el valor no esté muy elevado, evaluar el riesgo de atención de este paciente. Vamos a revisar la medicación, que el paciente siempre llegue a su consulta tomándose sus medicamentos y ajustar pues la medicación según sea el caso. Ah, perdón. Sí, porque ya me están haciendo señas que ya me estoy tomando mucho tiempo, dice. ¿Que lo regrese otra vez aquí o no? Ok. Aquí estos son los fármacos que más o menos se usan con mayor frecuencia.
Si un paciente es diabético y no le sabe decir ninguno de estos medicamentos que se está tomando, red flag. Yo me tomo una pastillita verde, azul, amarilla, blanca. No me ayuda mucho. Necesitamos saber un poco más porque dependiendo del medicamento que tome, sabemos la severidad de la condición. Estas son las pruebas. La hemoglobina glicosilada, valores normales menos de 5.7. Interpretación de los resultados 5.7 a 6.4. Prediabetes más de 6.5 diabetes. Y tenemos la glicemia en ayunas que se manda, por ejemplo, pacientes que no tienen un diagnóstico y solo se tiene la sospecha de diabetes, por ejemplo. Transoperatorio, hay que realizar los procedimientos de manera adecuada. Muy importante la parte de la bioseguridad, porque son pacientes que pueden desarrollar un proceso infeccioso con mayor facilidad que otros. Por eso tenemos ahí el tercero, que es tomar las medidas de prevención de las infecciones muy a pecho. Asegurarse que el paciente esté estable después de la atención, dar al paciente instrucciones adecuadas de higiene y aconsejar que el paciente mantenga con sus controles de glucosa constantemente. Fíjense que un estudio demostró el siguiente cuadrito que les voy a mostrar, que ya prácticamente es lo último. Fíjense que aquí se valoró cuáles eran los niveles de glucosa de los pacientes diabéticos. Fíjense que había un nivel de glucosa alto antes de empezar el procedimiento. Durante el procedimiento los valores de glucosa son más bajos, pero aunque se bajaran durante el operatorio, en el postoperatorio se pueden incrementar. ¿Por qué creen que se pueden incrementar los niveles de glucosa después del operatorio? Porque mientras el doctor estaba ahí haciéndole la extracción, ¿qué le decía el doctor? No se preocupe, ya va a salir, tranquilo, ya estamos cerca. Se ha portado muy valiente, mire, ya vamos a terminar, ya no va a tener esa molestia. Ahí estaba el doctor, la doctora dándole ánimo al paciente. Pero cuando el paciente se va de la consulta, se queda salud solito o solita con sus pensamientos. Y esos pensamientos de ansiedad, de preocupación, de nerviosismo, pueden llevar a que se alteren los valores de glucosa. Así que, ¿qué le pueden recomendar a ustedes? A veces los doctores le dejan a ustedes el seguimiento de los pacientes. Y ustedes saben qué pacientes son los que atendieron. Mire, doña Epifani, cómo sigue, tranquila. La cirugía fue todo un éxito. Ahora solo queda que descanse, que de su parte. Y ese chat o ese audio o esa llamadita que le hagan puede ayudarle a que el paciente, después de salir de la consulta, quede tranquilo. Por eso, la gran recomendación de hoy es que trabajemos por la prevención. Trabajemos por la prevención para evitar complicaciones. Recuerden que la mejor manera de evitar una complicación es previniéndola. Acuérdense de la metáfora del paraguas. Es mejor tener esos medicamentos listos, las pruebas hechas, la evaluación previa del paciente para que no nos compliquemos. Así que de esta manera quiero, darles las gracias por su participación y estamos atentos a las preguntas. Dígame. No como pregunta, doctor. Ok. Como más que todo, tengo alrededor más o menos de 15 años trabajando como médico dental y en la mayoría yo he notado una particularidad. Normalmente abordamos a personas que eres asistente dental, veníamos a enseñar, pero no lo preparamos para esto. ¿Qué es lo que pasa? No le enseñamos a ese asistente dental a que aprenda a tomar la presión, a que sepa tomar la glucosa, a que qué pasará en un momento de esta situación. Entonces, también creo yo que es parte del médico, como su grupo, aprender a hacer este cuadro. Sí. Un SOS por cualquier cosa. Como cuando hacen simulacro, que hagan ensayos. Vamos a dedicar un fin de semana para prepararnos y capacitarnos sobre el manejo de urgencia. O vení, te voy a enseñar a tomar la presión. No sé cuánto. ¿Quiere que le cuente la otra parte de la historia? Le voy a contar la otra parte de la historia.
Nosotros, por ejemplo, en el contexto pues, del Congreso Nacional, antes hacíamos propuestas de actividades, cursos y demás. Y habían cursos que la gente, los doctores, le interesaban mucho, pero habían cursos que no. Cursos, por ejemplo, del manejo de urgencia y demás, tristemente no es la prioridad. Pero es importante porque eso uno no es mejor saberlo y no necesitarlo que no saberlo y necesitarlo. Pero es una muy buena reflexión la suya. Hágale ver a su equipo de trabajo eso, plantéelo como una posibilidad. Dígale, mire, yo estuve en una capacitación de esto, así que... No, por suerte con el médico, la doctora con la que nosotros trabajamos, ella ha tenido ese cuidado. Pero Perfecto. sí, ya he notado yo en otros médicos Sí. que solo porque, a ver, te voy Toma a pagar, bien la impresión. te voy a pagar menos, pero esa persona no está totalmente capacitada para una emergencia. Sí, es que hay que hacer un proceso de capacitación. Nosotros nunca nos hemos olvidado de ustedes. Y siempre en nuestro Congreso Nacional dábamos un espacio precisamente para esa capacitación. Así que si nosotros podemos seguir de alguna manera haciendo lo mismo, ahí vamos a estar invitándolos para que nos puedan acompañar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al doctor Eric Antonio Castillo Gurdián. El Congreso Nacional de Odontología otorga el reconocimiento al doctor por su participación como exponente en el Congreso, gracias por su compromiso a la educación continua. Dada en la ciudad de Managua el 30 de agosto del 2024, firma el doctor Oscar Alemán, coordinador del Congreso. Y por acá también hacemos entrega de un diploma de reconocimiento por el valioso aporte del Gremio Odontológico de Nicaragua con su conferencia Manejo de Emergencias en el Consultorio, impartida en el distinguido Congreso Nacional de Odontología 2024, dedicado a la doctora Ivana Morales, celebrada en el Hotel Holiday Inn, Managua, Nicaragua, los días 30 y 31 de agosto. Doctor, muchas gracias. A ustedes, qué bueno. Perfecto, gracias. A continuación, van a pasar al refrigerio.